Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Periodismo sin Barbijo, aquí a través de la pantalla de Canal 10. Como siempre, estamos acompañados por Albita Barbeito. ¿Cómo estás, Albita? ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Un placer acompañarte a vos, acompañarlos a todos en sus casas con una nueva emisión de Periodismo sin Barbijo con distintos temas para tratar, Jota. El primero de ellos está vinculado, como no puede ser de otra manera, con la pandemia, pero esta vez la salud mental. Vamos a hablar sobre cómo ha afectado toda esta situación, haber perdido hábitos cotidianos que teníamos, el aislamiento, dejar de ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, cómo ha afectado todo eso nuestra salud mental, nuestra psiquis. Por supuesto, vamos a hablar sobre este tema con especialistas. El segundo tema que vamos a abordar tiene que ver con casos policiales, casos que cobraron notoriedad, que concitaron la atención de la sociedad, pero después vaya uno a saber por qué, y justamente será materia de debate, quedaron en el olvido, pasaron para otras preocupaciones que quizás nacen desde los medios de comunicación, nacen desde la propia necesidad de la sociedad de ir cambiando justamente de enfoque. Justamente de eso vamos a estar debatiendo en este programa de Periodismo sin Barbijo. Y por último les contamos que vamos a hablar acerca de la economía, porque ayer en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto, se dio media sanción al proyecto referido al aporte excepcional de las grandes fortunas. Vamos a hablar sobre qué significa esto y si es posible ir más allá con reformas tributarias en nuestro país. Abrimos el programa, si te parece, Albita, entonces con el informe de la salud en los tiempos de pandemia. Los expertos advierten, la pandemia por el COVID-19 abrirá las puertas a otras olas de problemas con la misma o mayor dimensión sanitaria y social que el avance de este virus invisible. Temores, angustias, incertidumbres sobre la aparición del nuevo virus, la duración de la pandemia, la virulencia de la enfermedad, la tristeza por los seres queridos fallecidos y la acumulación del estrés generado por la pérdida de libertades y el aislamiento social extendido, forman parte de un cóctel demasiado complejo para enfrentar sin ayuda y en soledad. Todo esto sin contar la situación económica derivada de un contexto crítico, marcado más por las dudas que por las certezas, o la sobredosis de información que suma dudas y tensiones. Los daños mentales de la actual crisis no distinguen edad ni clase social. Son universales, pero no siempre visibles. Los expertos aseguran que la pandemia de la salud mental requerirá abordajes específicos para contener los efectos psicológicos, sociales y neurocientíficos generados por el confinamiento. Con la esperanza de la vacuna puesta ya en un plazo más tangible, parece tiempo de empezar a pensar cómo seguimos. Hoy, en Periodismo sin Barbijo, hablamos de nuestra cabeza en un año donde, quizás como nunca antes, comprendimos que no existe cuerpo sano sin mente sana. Bien, Albita, presentado el primer tema, vamos a reforzar con datos justamente. Así es, con estas placas acerca de cómo se presenta la pandemia y la salud mental en estos tiempos, Jota. El coronavirus enferma nuestra cabeza, dice el título. 1 de cada 3 pacientes de COVID-19 manifiesta problemas mentales en los 3 meses posteriores a la enfermedad. Esto según la Universidad de Oxford. Problemas más habituales, trastorno de ansiedad, insomnio y demencia. El 50% de las enfermedades mentales empiezan antes de los 14 años. 1 de cada 5 trabajadores de la salud tiene síntomas de depresión. Esto según la Organización Panamericana de la Salud. Bien, tenemos invitados. Sí, así es. Para hablar sobre este tema los recibimos. Ellos son Roberto González Marchetti, presidente del Colegio de Psicólogos de Tucumán. Buenas noches, bienvenido. Y Susana Viale Hansen, psiquiatra. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bien, bueno, justamente arrancamos entonces con Roberto para hablar
¿qué es lo que más preocupa dentro de la pandemia? Porque hay como un cúmulo de cosas, ¿no?, que juegan dentro de la cabeza de las personas. El riesgo de la vida de los cercanos, el riesgo de la vida misma, la cuestión económica, o es un combo difícil, digamos, de sobrellevar. ¿Cómo es? Bueno, como lo decía recién el video, ha aumentado obviamente los trastornos mentales, sobre todo del estado de ánimo, fundamentalmente, y los trastornos de ansiedad. Si bien ambas patologías son comórbidas, que se dan habitualmente, ya veníamos del año pasado, sin pandemia, ya con un aumento de pacientes con este tipo de enfermedades. Ahora, cuando se agudiza otros factores que tienen que ver con lo social, con lo económico, estas patologías comienzan también a aumentar, y acá en nuestro país y en Tucumán hay un alto también consumo de psicofármacos sin control médico. Entonces, eso también uno ve de una población que no está siendo atendida por diferentes razones y que no sigue obviamente con una línea de apoyo tanto en psicoterapia o un control, digamos, psiquiátrico para ese tipo de problemas. Entonces, en este transcurso de este año 2020, hoy en día se está estudiando qué es lo que ha provocado más aparición, si la pandemia, si las medidas de aislamiento social, el mix de ambos, si el flujo, digamos, que ha ocasionado la situación económica que ha llevado a mucha gente con problemas de empleo, pérdidas de la adquisición económica que ha tenido, también entra obviamente en juego. Entonces se está investigando y sin embargo cada uno va viendo de acuerdo al campo donde uno pertenece. Por ejemplo, en el colegio donde presido, hemos visto que el aumento de consumo, obviamente estoy hablando del sector privado, es decir, las personas que tienen una cobertura por alguna obra social, ha tenido su pico paralelamente cuando en nuestra provincia ha avanzado los picos de COVID. Es decir, lo que ha sido el mes de agosto, que comenzó toda esa suba de casos, paralelamente comenzó una suba de mucha demanda en atención en salud mental, que se estacionó en septiembre, esa suba, y ahora en el mes pasado de octubre volvió a aumentar. Creció la preocupación, digamos. El problema es que nosotros vamos viendo que hay una demanda que cada vez va creciendo, pero el problema es quién lo cubre, porque nosotros tenemos una población que puede tener el beneficio de una obra social, que se puede hacer cargo de la enfermedad de esta persona, pero también tenemos un gran sector de la población que no tiene una cobertura y que anda solo en la calle con toda esta patología, toda esta problemática mental que lo va ocasionando una gran perturbación en su vida cotidiana. Ahora, Susana, ¿qué le pasa al ser humano, a la cabeza del ser humano, cuando de un día para el otro lo sacan de sus hábitos cotidianos? Te dicen, te tenés que quedar en tu casa, no tenés que ir a trabajar, no tenés que ver a tu familia, no tenés que ver a tus amigos. Bueno, la verdad que es interesante el aporte del colega que tiene que ver con qué ocurre en la situación local o en nuestro país, recordando que una cuarentena no es una pandemia, esto es una pandemia y tenemos que verlo con el término de cómo a nivel planetario esto produce un efecto en una población en la que todos los seres humanos, de alguna u otra manera, y en cada clase social y en cada extracto cultural o económico, ha pertenecido a una vulnerabilidad que seguramente no la ha tenido en su vida anterior, que sí hay historia de lo que ha pasado en pandemias anteriores, pero que evidentemente las diferencias son muy importantes y, como señalaba el colega, tiene mucho que ver con cómo la situación de salud mental, que está prácticamente, creo que nadie necesita, incluso en la introducción se dice, la salud mental depende de la salud física y viceversa, o sea, sí. Mente sana en cuerpo sano, hace que todos los individuos de este planeta que están medios presionados por una política económica mundial
donde el capitalismo y el neoliberalismo incrementan permanentemente las desigualdades, debemos entender que los trastornos emocionales de los individuos no se pueden analizar en general. Evidentemente el impacto ha ido haciendo que... ¿Potenció las inseguridades, puede ser? Totalmente, o sea, las inseguridades. Por un lado tenemos un sistema que permite que todo se desarrolle a través del consumo, de la necesidad del triunfo, la de producir, como que el tiempo es útil solamente desde ese lugar, el éxito está marcado desde ese lugar, hay una vinculación permanente, yo creo que coincidimos con eso, doctor, de cómo se estimula lo individual y en detrimento de lo colectivo, o sea, esta falta de lazos familiares que debieron ser como fortalecidos en este momento. La distracción de la población por producir, por ver qué es lo que está de moda, o todos los medios tecnológicos y la nutrición que aportan los medios de comunicación masivo con bombardeos y taladradas permanentes de cosas negativas, es inevitable que la depresión y la ansiedad sea como un manto sobre la población en general. Ahora, los recursos individuales que cada persona tiene para fortalecer y para resiliar, digamos, un estado personal o individual y colectivo, si está solo es peor, si es pobre es peor, si no tiene casa, si no tiene que comer, si no tiene agua, va a ser peor. Entonces, es como un mal de todos. Sí. Pero no consuelo de tontos, porque creo que el mal de todos en este caso es algunos pocos se deben beneficiar, porque este es un problema mundial, es un momento planetario donde creo que de aquí saldremos o reforzando nuestras seguridades, como decía el director del programa. Sí, pero ahora, digamos, este triunfo del individualismo, del ultracapitalismo, digamos, ya viene desde hace un tiempo. ¿No deberíamos haber generado otro tipo de fortalezas, digamos, como sociedad o como personas ante este tipo de situaciones, ante este tipo de contingencias? ¿No deberíamos estar ya como mucho más fuertes o mucho más permeables a una asimilación de una situación como esta? Mira, yo te puedo dar mi mirada. Este es un país y una provincia que ya viene con muchos años de una gran influencia de trastornos mentales, y es como tener un paciente que ya viene con una cronicidad de síntomas. Entonces, cuando un paciente tiene una cronicidad de síntomas, se estabiliza a partir de un tratamiento, generalmente ese paciente termina ese tratamiento, vuelve y después puede llegar a volver con una recaída. Generalmente venimos así como población, en lo que es todo lo que son los recursos emocionales. Constantemente venimos con recaídas y cada vez las recaídas que se van teniendo, este año puede ser una recaída muy grande y como todas las recaídas son más crónicas en sí. Entonces uno se pone a pensar, decir, bueno, el argentino ¿tiene capacidad de afrontamiento o tiene una capacidad de resiliencia? Tiene las dos cosas. O sea, tenemos una gran, porque podríamos estar peor de lo que estamos, pero también podremos estar mejor de lo que podemos sobrevivir a partir de esta capacidad de resiliencia. Pero hay otras cosas que nos están faltando, y hablo así en general, que si uno no tiene una calidad mediana de vida, la capacidad de afrontamiento se te agota. Entonces, vos podés tener un trabajo, pero si no estás conforme con tu trabajo, ya es una predisposición. Entonces, si vivimos en un constante estado de incertidumbre, donde cada uno no sabe qué va a pasar mañana, ni sé si la persona que tengo con el que convivo en el grupo que se considera de riesgo, lo voy a poder tener el año próximo, entonces ese estado de incertidumbre es muy difícil de soportarlo o de mantener sin que uno no experimente en algún momento algún síntoma de ansiedad. Y todo lo que estamos presentes, ustedes, si uno mira hacia atrás, desde el 20 de marzo hasta ahora, hemos experimentado en algún momento algunos síntomas de angustia. Cuando se empezó a implementar esta incertidumbre, esto de qué es lo que va a pasar, qué es lo que yo tengo, qué me da miedo perder, qué es lo que yo no puedo soportar o qué es lo que quiero rechazar, en algún momento lo hemos experimentado esa angustia hasta que nos vamos adaptando
a esos disparadores. Ahora podemos decir, hay un sector de la población que en este momento puede estar estable en la tolerancia a lo que es la pandemia, pero eso no significa que esté mejor. Entonces, ¿cómo uno lo ve en la vida cotidiana? Y uno sale a la calle y uno ve ya la cantidad de gente más relajada en los bares, en los lugares públicos, que hace un mes atrás no estaban en esa misma posición. Ahora, eso no significa que esa flexibilidad en este comportamiento humano sea que la persona haya reparado ese afrontamiento, porque habrá que esperar justamente qué es lo que puede pasar en diciembre, que es una fecha muy clave, que es una fecha simbólica, muy sociable, cómo se van a ir dando estos nuevos encuentros de familia, de amigos, y cómo se va a ir dando justamente esto de poder adaptarnos a este cambio que no sabemos cómo cambiar, porque nadie tiene una respuesta de decir, esta es la mejor manera de trabajar en la consecuencia sobre esta conducta. Si lo tuviéramos, como que uno ya disminuye el nivel de ansiedad, pero al no tener una respuesta, la persona empieza a caer en ese teoría de caos. Susana, ¿qué crees vos que va a pasar a futuro? Ya se habla de una vacuna que estaría a fin de año, principios del año que viene, pero ¿vamos a tener consecuencias en nuestra salud mental a raíz de lo que pasó este año? Evidentemente, un poco contestando a esta contingencia de ya no deberíamos haber aprendido algo como para reforzar la resiliencia. Repaso un poco el concepto. Resiliencia es cuando un individuo en una situación de mucha hostilidad o mucha adversidad se capacita para salir mejorado, potenciado, fortalecido. Y como decía el colega, es muy diferente la posibilidad que tiene a nivel individual o a nivel de grupos sociales esta resiliencia de cómo va a salir. Yo creo que el uso del tiempo, por eso marcaba de cómo los dictados de lo que hay que hacer en este mundo moderno nos distrae tanto de ver cómo usamos los tiempos, cómo crecemos nuestra seguridad, cómo valoramos lo que tenemos y no buscar permanentemente cosas nuevas donde el consumismo es más o menos el dios, el rey, y la producción es la que nos da mucho miedo si no conseguimos tenerla. Entonces, yo creo que la pandemia es de una ansiedad global. Todo el mundo necesita saber cómo voy a seguir viviendo. Es como que hay muchos rituales, hay muchas costumbres que se han perdido, pero no gracias a la pandemia, sino gracias a esta aceleración que tiene el sistema de poder ganar, no sabemos qué, pero de poder ganar, de tener que llegar, no sabemos a dónde, pero llegar. Entonces, en el comienzo de la pandemia me acuerdo que me habían hecho una nota y yo recalcaba de teníamos que tomar este tiempo para pensarnos, para ver cómo fortalecíamos seguridades nuestras, para pensar que esto pasaba en el mundo de vez en cuando y que todas las civilizaciones salían fortalecidas. Los cambios siempre producen cuestiones favorables, pero ¿quiénes van a ser los responsables de estos cambios? A nivel individual, el compromiso de cada uno, de fortalecerse a uno mismo, pero los recursos siempre son colectivos. Susana, ¿cómo juega en la cabeza de las personas, para ir cerrando, Albita, el tema de enfrentarse a la muerte quizás cuando todavía no estaba previsto? ¿No? Porque uno generalmente, que después de los 40, los 50, ya comienza a preguntarse ese tipo de cosas. Pero cuando todavía no estaba previsto, ¿cómo juega en la cabeza de las personas? Yo tengo 66, todavía no me lo pregunto, pero bueno. En la gran mayoría. El tema es, a ver, ¿qué es la salud mental? Brevemente la explico. Es una caja negra donde se contienen todas las emociones ancestrales, con la cuestión genética y biológica que heredamos, más toda la experiencia que arma un inconsciente que nos guía, y una emocionalidad que conforma más o menos el 90% de lo que somos. Casi todo es emoción, muy poquito es razón, muy poquito es conciencia. Entonces, si la emocionalidad está permanentemente en esa desesperación por el miedo que nos incorpora, entonces el miedo a la pérdida, cuando se transforma en una pérdida real,
Yo creo que evidentemente también tiene que ver con qué recurso esa persona asume, acepta y sigue adelante. Porque nadie está preparado para la muerte de un ser querido, ni para la propia, digamos. Pero en general el poder estar preparado, porque no somos los que controlamos la vida que tenemos. Tenemos que aprender a manejarla de la mejor manera, pero no la controlamos. Y hoy el universo se transforma en seres que creen poder todo o poder. Entonces se encuentra esta pandemia dentro de un espacio de la historia de la humanidad que evidentemente algo habrá que aprender. Pero hay que ver quién enseña estas cosas. Roberto, para cerrar y apelando un poco a lo que hablaba Susana sobre la resiliencia, ¿cuál crees vos que es la enseñanza que se puede sacar de todo esto? Creo que siempre se puede sacar algo positivo hasta de las peores situaciones. Vos como psicólogo, ¿a dónde crees que hay que apelar? Primero hay que hacer una mirada hacia el interior, ¿no? Y ver cuáles han sido nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y no solo a nivel individual, sino también a nivel institucional. Yo creo que tanto el sector público y el sector privado que dan respuesta a las demandas de salud mental seguramente van a cambiar los dispositivos como para poder fortalecer y adaptarnos. Ahora, todo este tiempo que se ha visto de convivir con noticias de amenazas o noticias de pérdida permanentemente, creo que cada uno ha empezado a valorar lo que uno tiene y lo que uno es capaz de lograr y lo que es capaz de conservar. Que eso, como decía la doctora, tiempos previos a la pandemia, por esta voracidad del consumo, esta voracidad del tiempo, no nos damos cuenta con quiénes vivíamos, no nos damos cuenta lo que nuestros hijos hacían en nuestra escuela, no nos damos cuenta que nuestro hermano, padre o tío eran personas de riesgo que estaban vulnerables, y esa forma de concientización, de abrir los ojos y darnos cuenta cómo estamos y con quién estamos, esa es una gran fortaleza que uno va viendo en cada paciente que se acerca a sus dispositivos de terapia y que van de alguna manera aceptando tanto sus limitaciones, pero también en esa dicha de decir, bueno, me doy cuenta lo que antes no lo veía o no lo podía disfrutar. Entonces, siempre en toda tragedia y en toda situación dramática, tiene que haber este compromiso y esta aceptación y esta capacidad también de poder reinventarnos, como últimamente se viene diciendo, para poder seguir dando respuesta y ayudar a los demás. Bien. Susana, Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. ¿Podemos salir? Así pasó el primer tema, Albita, con muchísimas preguntas que han quedado Sí, claramente, sí. ¿no? Muchas preguntas. Pero también que ha quedado claro esto, ¿no? Lo que hablaban los dos profesionales, la posibilidad de encontrar el lado positivo, si es que existe, de todo esto, y ver cuáles han sido nuestras fortalezas durante todo este tiempo. Y de preguntarnos cómo hemos venido viviendo justamente, ¿no? Con esto que nos explotó en la mano, que es la pandemia. Vamos a la pausa, ¿te parece? Sí, hacemos la primera pausa, enseguida volvemos. Segundo bloque de Periodismo sin Barbijo y cambiamos totalmente de tema. Jota, vamos a hablar acerca de la economía, porque ayer la Cámara de Diputados aprobó, dio media sanción al proyecto sobre el aporte excepcional de grandes fortunas. Las vueltas de la economía en Argentina, ¿no? Estos ciclos que se repiten y que vamos a intentar de alguna manera ver qué es lo que se está intentando llevar a cabo, qué medidas se implementan para ver cómo se sale de esto, que se agravó por la pandemia, que venía de hace poco, que venía de hace mucho. Preguntas que vamos a hacer justamente. Para eso recibimos a nuestro próximo invitado, él es Pablo Pero, licenciado en Economía. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alba? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablo, ¿qué significa este proyecto que se está tratando que se trató ayer y que pasó al Senado?
Bien, el título dice que es un aporte extraordinario, sin embargo todas sus fórmulas son las de un impuesto y su aplicación es la de un impuesto, así que sepamos que es un impuesto de hecho. Lo que busca es gravar el patrimonio de las personas, es decir, que es similar al impuesto a los bienes personales, solo que es a partir de que tu patrimonio es de 200 millones o más. Entonces es como un impuesto a los bienes personales, pero para las grandes riquezas, si se quiere. Antes de avanzar, ¿un impuesto puede ser por única vez? No por eso, necesariamente tiene que ser. Por eso decimos extraordinario, sería un aporte o impuesto extraordinario, como claro, puede haber. Quizás por ahí los que defienden justamente el título que vos mencionabas antes, dicen no, un impuesto tiene una cierta periodicidad. En este caso, creo que la palabra clave es lo de extraordinario. Con ellos, es igual que un régimen fiscal extraordinario, como puede ser una moratoria, que se supone que es por una sola vez, y bueno, muchas veces la palabra que se usa para decir que esto es una sola vez es esta palabra extraordinario. Y bueno, ahí al respecto, puede ser que sea, como decimos, una sola vez. También tenemos la historia argentina con el impuesto a las ganancias y el impuesto a créditos y débitos, por ejemplo, que surgieron como algo extraordinario y luego fueron permanentes. Sin embargo, bueno, esto dependerá de cómo vaya evolucionando seguramente la situación económica, siempre que los gastos del Estado sean mucho mayores a los ingresos, va a haber cierto incentivo, ¿no es cierto?, a buscar cómo financiarlo, y el impuesto siempre va a ser una de las formas de resolver ese hueco, ¿no es cierto? ¿Es suficiente esta medida para solucionar algunos de los problemas económicos que atraviesa la Argentina? Sin duda no es suficiente en el sentido de que el hueco fiscal, si esa es la pregunta, si este impuesto puede solucionar el déficit fiscal que se planifica para el año que viene, es un impuesto importante, pero el hueco es 5 veces más grande, digamos, de lo que recaudaría este impuesto. El déficit primario operativo que se planifica es de 4,5% del PBI, y este impuesto financiaría algo así como 0,8%, la quinta parte más o menos. Pero eso es el corto plazo, es decir, si el año que viene con este impuesto solucionaríamos el problema, si se quiere, el problema de necesitar emitir mucho, de necesitar endeudarnos mucho, podemos solucionarlo con impuestos, pero la idea es, ¿nos alcanza? Bueno, primero no nos alcanza, eso sería en el corto plazo, pero en el largo plazo lo que tenemos que pensar es si ese es el camino, el de seguir, si se quiere, poniendo presión sobre el ahorro, porque el ahorro es al final lo que se transforma en inversión, y la inversión lo que se transforma en la generación de trabajo, que es lo que realmente y auténticamente genera el crecimiento y el bienestar para todos, ¿no es cierto? Esta medida, digamos, puede generar otros impactos en la macroeconomía, en algunas áreas de la macroeconomía, ¿podría o no? Puede, por supuesto, desincentivar más el ahorro, especialmente visto en el marco en que se vienen desarrollando las políticas públicas durante los últimos, especialmente el último año, te diría, o los últimos tiempos en Argentina, por ser muy bruscas, bien muy cambiantes. Entonces, un colega justo mostraba con mucha razón que durante este año, desde diciembre del año pasado hasta hoy, ya se han aumentado o creado en total 15 impuestos, contando este último. 3 nuevos en el debate del presupuesto en la Cámara de Diputados y 12 antes, hasta antes de la aprobación del presupuesto. Entonces, hablando de esto de los efectos en la macroeconomía, siendo este el 15º impuesto que se aumenta o crea en los últimos 11 meses, es donde seguramente empieza a haber señales que desincentivan el ahorro, porque si fuese el único impuesto creado, por ejemplo, durante todo el año, es más creíble que vaya a ser extraordinario, o es más probable hablar con un inversor y decirle esto es realmente extraordinario. Y ahí, pensando en el futuro y en los tiempos en que vivimos, creo que es importante tener en cuenta que uno de los sectores más dinámicos para el mundo y para la Argentina es el sector de la economía del conocimiento. Todos conocemos Mercado Libre, por ejemplo, que es una empresa relativamente nueva, pero ya es la empresa argentina más grande y empieza a rivalizar con las empresas más grandes del mundo. Por ejemplo, esta es una empresa de la economía del conocimiento, es básicamente software y luego, por supuesto, logística.
Y todos los nuevos multimillonarios y las nuevas revoluciones del mundo vienen por ese lado, ¿no es cierto? Facebook, bueno, mismo Microsoft ya fue en su momento, TikTok, todo lo que piensen viene por ese lado. Amazon, por supuesto, la que es hoy la empresa más grande. Y ese tipo de economías y de sectores son los más dinámicos y también los que más fácilmente se mueven de un lugar al otro. Entonces, por eso también hay que tener cuidado con este tipo de impuestos, porque justo ese sector que es el futuro para el mundo y también para la Argentina, hoy ese sector es casi el tercero más importante en las exportaciones, es el que más rápido a veces puede querer irse cuando ve generaría este un tipo territorio de hostil, digamos. Exactamente. Ahí, si me permitís, pensando en esto de disminuir la desigualdad y de pensar en estos impuestos al patrimonio, lo cual no es una idea totalmente descabellada, se viene pensando, por ejemplo, uno de los economistas más prestigiosos del último tiempo, Piketty, este francés que también estuvo visitando la Argentina, él decía hay que poner un impuesto a la herencia, por ejemplo, decía, pero para que funcione tenemos que coordinar en todo el mundo, porque si no, si la pones en un lugar y no a la par, se van los capitales. Entonces, te quiero decir que tal vez pensado el impuesto en un marco más coordinado, más global, más estratégico, pensando en toda la gama de impuestos de la Argentina, tal vez podría ser un poco más justificable, o esos señales medio peligrosas que vos has mencionado podrían ser menores si estuviese pensado en ese marco. Pablo, está terminando el año ya prácticamente. ¿Qué balance se puede hacer de la economía que ha tenido nuestro país en este 2020? Y si se pueden hacer proyecciones a futuro a partir de lo que se aprobó y teniendo en cuenta que también se aprobó el presupuesto. Por supuesto fue un año difícil como fue en todo el mundo, eso tenemos que ser conscientes que fue un año muy difícil para todos, donde los estados tuvieron un rol muy importante, por ejemplo, a través de la emisión monetaria, que parece que a veces es como muy demonizada, sin embargo tiene su rol, y en estos casos donde el mercado deja de funcionar por un par de meses, el Estado tiene un rol más importante. Sí, sin embargo, Argentina tuvo una pequeña diferencia ahí con respecto al resto del mundo, donde por tras de no haber conseguido generar una moneda confiable, porque como ustedes sabrán el peso no es una moneda realmente confiable, por eso muchos buscan ahorrar en otras monedas, eso hace que estas políticas que el Estado puede emprender para ayudar sean menos eficaces, porque cuando, por ejemplo, quiere ayudar emitiendo para financiar un poco la economía, esos pesos es más probable, tienen más posibilidades de irse al dólar y generar inflación, que en otras economías del globo donde, te diría, este año todas las economías emitieron mucho más que la Argentina y sin embargo no tuvieron que tener estos tipos de cambios paralelos y todo eso. Entonces, hablando del mundo de este año de la economía, fue un año medio malo para todos. Cuanto mejor y más prudentes seamos con el manejo del Estado, más fácil va a ser que el Estado pueda ayudar cuando debe hacerlo. Y eso es algo que se diferencia a Argentina del resto del mundo, en que estas herramientas no han sido lo suficientemente grandes, tal vez por el miedo que tenía hasta el mismo ministro de Economía, decir no me puedo exagerar porque no están confiando mucho en mí. Y bueno, de la coyuntura súper cercana, la economía se está recuperando, pero todavía no hay señales claras de si esto va a ser una recuperación sostenida o es solamente de que habíamos puesto la economía en el freezer en abril y mayo, claro, y por está supuesto saliendo. ahora hay cierto movimiento relativo a eso. El gobierno espera y todos esperamos un 2021 con cierto crecimiento por este rebote que decimos, pero nadie está viendo un rebote súper firme debido a esta cuestiones que hemos estado hablando de cierta duda, desconfianza sobre el mediano plazo, que lamentablemente una vez más se vuelve a enfocar sobre la debilidad del peso, la falta de confianza en el peso y bueno, cómo el ahorrista trata de escapar de ese vehículo de ahorro buscando otras salidas y las consecuencias macroeconómicas de eso. Muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, los cambios bruscos de la economía, dijo Pablo, porque aparentemente en Argentina los proyectos económicos tienen nombre y apellido y duran lo que duran esos nombres justamente en el poder. Bueno, esperemos que este crecimiento del que hacíamos referencia no sea solamente un rebrote, un brote de una primavera solamente. Una primavera, sino que dure mucho más tiempo, que es lo que esperamos todos. Exactamente. Una nueva pausa, ¿te parece, Albita? Así es, Jota, ya volvemos.
Continuamos en Periodismo sin Barbijo con el tercer tema que habíamos anunciado al inicio. Sí, hablamos de casos que han tenido mucha resonancia, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, y que por la coyuntura han quedado en el olvido. La idea es volver a hablar de esos temas para ver dónde están, en qué han quedado. Porque aparentemente nos van cambiando de zanahoria, ¿no? Y nos vamos desviando el foco de atención permanentemente y abandonamos un horror para encarar otro horror en este tipo de casos. Para eso recibimos a nuestra compañera Bárbara Escolano Viale. Barbie, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bueno, es lo que pasa generalmente con los casos policiales. Sale un caso, tiene mucha repercusión, pero sobre todo el caso que vamos a hablar de Ceferino Nadal tuvo muchísima repercusión porque se dio en un contexto en el que el mundo miraba lo que había pasado con George Floyd, este afroamericano en Estados Unidos, quien murió en manos de la policía. Un tiempo después pasó lo de Espinosa, acá en nuestra provincia, y la policía de Tucumán empezó a ser mirada también a nivel nacional. El 24 de junio es cuando ocurre lo de Ceferino Nadal. Supuestamente Ceferino Nadal lo encuentran robando, supuestamente, digo porque eso nunca se pudo comprobar. Empieza una persecución policial y es donde lo terminan arrestando y Ceferino Nadal termina falleciendo. Vamos a ver el informe y después vamos a discutir las partes finas de este caso, que la discusión está si se trató de una muerte por problemas de salud que tenía Ceferino Nadal, de una muerte dudosa, o si en realidad se trató de un claro caso de violencia policial, de violencia institucional. En esta causa hay elementos de sobra que demuestran que el fallecimiento del señor Nadal se produjo como consecuencia del accionar policial que luego llegó a la escena del hecho y está comprobado en los videos. Un comisario superior en un auto que se encontraba con los logos del Ministerio Público Fiscal, que luego llega a la ambulancia y que cuando lo suben a la ambulancia el señor Nadal ya se encontraba fallecido. Ellos no tienen la autoridad para matar, ellos tienen la autoridad para poder apresar y que la justicia que haga lo que tenga que hacer, que cumplir, pero ellos no hicieron eso. Mi marido estando esposado, ya reducido, con las esposas hacia atrás, con una persona que medía 1,90 m, 130 kilos, ¿por qué esa reducción tan violenta hacia él? Hay 3 horarios importantes de tener en cuenta. El hecho se produce, según lo documentado en la causa y que no es discutible, a las 11:30. El 107 recibe la llamada solicitando ayuda o la ambulancia a las 11:45. Y según la documentación médica firmada por la persona que lleva la ambulancia, la médica del 107 y el médico del Hospital Padilla, el señor Nadal falleció a las 12:10. En ese interín de tiempo, la única forma de que se puede explicar toda esta situación es que el señor Nadal murió en el lugar donde se produjo el procedimiento policial y que lo que hubo luego fue una maniobra de encubrimiento donde constantemente no coinciden ni en la declaración del médico del Hospital Padilla, ni en la declaración de la médica que iba en la ambulancia del 107, ni aún en lo documentado en los horarios de la historia clínica, las versiones de ninguno de los médicos. ¿Por qué tenían que poner tanta opresión en su cuello cuando él pedía que por favor lo suelten, que le faltaban el aire? ¿Por qué no lo escucharon? Cuando él de un principio dijo, revíseme, no hice nada, ¿por qué no lo revisaron? ¿Por qué no lo revisaron? Es importante poner hincapié en 2 fotos que se incorporan a la causa penal, que son aportadas que son tomadas y son aportadas por la persona que supuestamente era víctima del hecho ilícito. Supuesta víctima.
que nunca ratificó la declaración por el hecho ilícito, pero sí ratifica. Él dice que va al lugar del hecho y ve cómo lo estaban asfixiando el señor Nadal. Ante esa circunstancia, la fiscalía le pregunta si era la asfixia para reducirlo o con la intención de matarlo. Él dice que no sabe, pero aporta 2 imágenes. En las 2 imágenes se puede ver que el señor Nadal se encontraba reducido, boca abajo, esposado con las manos hacia atrás, y donde había un personal policial que lo asfixia apoyando su rodilla izquierda sobre el cuello a una persona que está totalmente indefensa, y había un segundo personal policial que tenía su rodilla en la parte de la columna vertebral y ejercía presión en uno de los brazos. A ese personal policial es a quien el señor Nadal le pedía por favor que lo dejen respirar. El mismo personal policial que después aparece en las imágenes, en una escena que es armada, supuestamente dándole reanimación, cuando el testigo dice, luego de que lo asfixian, lo dejan tirado y no le prestan ningún tipo de asistencia. Le prestan asistencia, se hacen de prestar asistencia una vez que escuchan el ruido de la ambulancia. Después de la causa de Espinosa existió un llamado de atención hacia, no solo hacia Tucumán, sino hacia la Argentina como Estado, por la causa en sí, por el hecho de violencia institucional y su fallecimiento. El caso de Nadal, a los 40 días, al poco tiempo del caso Espinosa, una segunda muerte, involucrando personal policial con un grado de violencia institucional, que no se lo puede ver todos los días, en pleno centro de Tucumán, que lo filmó transeúnte, que las filmaciones llegan a los canales de televisión por medio de testigos que aportan su declaración a la causa y dicen que no prestaron asistencia médica, lo subieron muerto a la ambulancia, genera una responsabilidad en el Estado, al punto tal que nosotros nos vimos con la obligación de denunciarla a la ex fiscal Giannoni ante la Comisión de Derechos Humanos y Violencia Institucional de la Nación, por las obstrucciones que se daban constantemente en la causa y la imposibilidad de acceder a la justicia. El ministro Maley, él decía que el accionar policial estaba bien en su momento, y primero salió a denigrar prácticamente y sacar un prontuario de mi marido que fue en el 2005. Y él se pasaron prácticamente por investigar su pasado. O sea, no sé qué queríamos tapar, una violencia institucional, estábamos tapando lo que a él le habían hecho, la muerte, porque aquí lo mataron policía. Ahora yo pregunto, si mi marido fue un delincuente, ¿quién lo mataron? ¿Quiénes son? Son asesinos. La maniobra de encubrimiento va mucho más allá del personal policial que intervino en el procedimiento, y esto se encuentra ratificado por un testigo que trabaja en un bar en el lugar del hecho, que fue el que aportó los videos que circularon en todo San Miguel de Tucumán, a todo Tucumán y en toda la nación, donde dice que el señor Nadal pedía que no lo asfixien, que lo dejen respirar, que en algún momento deja de respirar y se corta el señor Nadal, que nunca le prestan auxilio este personal policial y que solamente prestan auxilio una vez que se encontraba fallecido cuando escucha la sirena de la ambulancia que llega. Esa declaración se encuentra incorporada a la causa penal y nunca se le dio el valor que se le debía dar. Estamos luchando por una causa justa para que salga esto, la verdad, porque lo que están haciendo es tapar la violencia institucional. Están tapando y están avalando que esto continúe. Si no tenemos un parante en esta situación, como está pasando en nuestro país, en nuestra provincia, va a seguir pasando cosas como esta. Quisieron tapar todo quisieron tapar. Y el dolor que uno tiene es la impotencia de ver que todavía no podemos llegar a nada. Estamos en el mes de diciembre y no llegamos a nada. Quieren tapar, como bien dice, levantar la alfombra y esconder toda la porquería debajo de la alfombra, pero no tiene que ser así. Muy bien, Albita, y comparto con Barbie esto también, hay un patrón que se repite en el caso Nadal, Espinosa y Facundo, que es
poner el foco sobre la víctima, Sí. sobre la vida anterior de la víctima, justamente. Como si eso fuera un argumento suficiente Como si esto para terminar con la vida de como una si persona. validaría el accionar Exactamente. policial. Porque en uno este tendría caso. que salir a explicar, sí, pero robó hace muchísimo tiempo. Claro. No es un justificativo para nada. Y acá este informe toca puntos centrales. Primero, la presencia de un testigo que es el que aporta los videos en el que se escucha a Ceferino diciendo: revísenme, no tengo nada y no estoy pudiendo respirar. Este mismo testigo ve cuando Ceferino ya deja de pronunciar palabra, deja de pedir ayuda. Ahí ya no empiezan a concordar los horarios en que determinan la muerte. Primero la médica de 107, que era a las 2:10, después del médico del Padilla a las 2:30. Ya no hay concordancia con los horarios. Después, según la autopsia médico forense del Ministerio Público Fiscal, Ceferino falleció por una falla miocárdica de compresión cervical violenta. Esto quiere decir que murió por el apoyo de la rodilla, y se puede ver en la foto, de uno de los policías de Gómez en la parte del cuello y la nuca. Después la Fiscalía pidió que una junta médica haga una revisión sobre la autopsia, no sobre ya el cuerpo de Ceferino, y desestimó lo que había dicho la autopsia, el médico forense de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal, y también dijo que se investigara si Ceferino había consumido estupefacientes. Esos análisis se lo hicieron en Salta y dieron negativo. ¿Hay alguien detenido por esta causa? Absolutamente Claro, ¿cómo está nadie. la causa? Y hay dos policías que ¿Están serían imputados? los más perjudicados. ¿Están que se los imputados? Ninguno. Hasta ahora nada. La Fiscalía, en ese cargo estaba la doctora Giannoni, se pidió archivar la causa. Por supuesto, esto fue apelado por la querella, explicando que esto no es una muerte dudosa, sino que es una muerte violenta, que se trata de una muerte clara de violencia policial, y lo importante sería que esta causa no pase al olvido, como pasa con todas las causas cuando el tiempo va transcurriendo. Muchas gracias, Barbie. Hasta el miércoles. Bien, así se va entonces otro nuevo bloque de Periodismo Sin Barbijo con otro de los casos más resonantes. Ocurrió este año, parece que pasó hace muchos años, pero ocurrió este año y ya lo que dejamos en el olvido prácticamente. Sí, fue en junio de este año, ningún imputado y la causa que pretendía ser archivada. Y como pasa siempre también con estos casos que generan mucha resonancia, así como la prensa se olvida y deja de cubrirlos o de prestarle atención, también estamos acostumbrados a que desde las autoridades hagan anuncios para supuestamente terminar con este tipo de accionar de la policía, como fue una reforma policial que hasta ahora no hay noticias. No pasó nada, absolutamente nada. Así que bueno, pausa. Ya volvemos en Periodismo Sin Barbijo. Buenas noches, bienvenidos a Futurama Tucumano. Yo soy Felicitas Páez de la Tower y aquí a mi lado, como siempre, mi compañero, el periodista de investigación Sábelo Todo, Pepe Reneguete. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la audiencia. Buenas noches, Felicitas, soy Pepe Reneguete, veo el canal rural, escucho el tango y bailo milonga. Me encanta tu forma de ser, cada día más divertido, Pepe. Bueno, y ahora sí, vamos directo con la información que viene desde el ámbito local. Los tucumanos, algunos tucumanos, no todos, 300.000 tucumanos podrán tener una Navidad y un Año Nuevo diferente. ¿Por qué? Porque llegaría unas dosis, exactamente 300.000 dosis de vacuna para 300.000 tucumanos, tucumanas, tucumanes. ¿Qué problema, no? ¿Qué opinas, Pepe? Y bueno, lo que opino es que esta suerte de Tucumán te vacuna que vamos a tener a fin de año, espero que sea hecho con transparencia, que no empiece ahora la cosa de la vacuna, toma la voz, dámela a mí, como yo soy amigo, que a mí me la ponen, a vos no te la ponen, que la vacuna sean para todo y para todas, por lo menos para lo que tenga que ser, los riegos, los médicos y todo lo demás. Ya está, listo, ya he terminado yo. Toma la boda, me la vi, que con la vacuna nos vamos a divertir. Ojalá que esas 300.000 personas se puedan divertir seguramente. Bueno, y ahora sí, con respecto a este tema, nosotros en Futurama Investiga estuvimos hablando con el líder de la Asociación de los Antivacuna, Antivaccine, el señor Jesús Lluvia y Sol. Nosotros vamos ahora. Y estamos aquí en Futurama Investiga con un momento único, entrevistando a él, al líder del grupo antivacuna,
mundial, pero aquí en Tucumán. Jesús, lluvia y sol. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Estoy muy bien, me pinta un día fenomenal. ¿Cómo está? Felicita, mucho gusto. Soy Jesus para los íntimos, acá presidente de la Liga de Antivacunas, Antimedicamentos, todo natural, todo planta, todo yuyos. Ay, qué bueno, sí te veo que estás muy feliz, muy contento, capaz que también porque se aprobó la ley del cannabis de cultivo, ¿no? Sí, totalmente, todo lo que sea natural, todo lo que sea plantas, todo lo que sea no toxicidad. Bienvenida, welcome a nuestro templo que es nuestro cuerpo. Escúchame, Jesús, ¿y qué crees vos que está pasando con esta vacuna? ¿Es verdad para vos que esta vacuna viene con un nanochip que nos van a introducir en el cuerpo y va a manejar nuestro cerebro desde todas las partes del mundo? ¿Nos van a hacer cosas que nosotros no queremos o que nosotros ni siquiera sabemos? Totalmente. Esto es así. Nos van a manejar tipo con joystick, ¿viste? ¡Wow! Nos van a poner un nanochip y vamos a hacer y vamos a pensar lo que ellos quieran, los grandes poderosos, y nos van a terminar matando y manejando como conejitos. ¡Jesús! Y después hay un segundo momento en donde también esperamos los crematorios, ¿viste? Nos meten ahí. Esto es como un exterminio 2, ¿viste? Hitler vuelve con esta vacuna. ¡Jesus! ¡Jesus Christ! ¡Vos mismo! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, vos! ¡No lo puedo creer! Bueno, ojalá que no sea así, Jesús, ¿no? Bueno, la verdad que es lo que todos queremos, por eso somos antivacunas, antimedicamentos, anti todo lo que sea natural, bienvenido, lo que sea la energía solar, lo que sea, ¿no es cierto? Nada de remedios, nada de farmacia, somos anti todo y no se dejen vacunar porque ya demasiado nos vacunan, porque esto va a traer consecuencias. No se dejen vacunar, gente, no digan que no les avisé. ¡Ja! Bueno, gracias, Jesús. Jesús, ya te dijo la posta. Vos decidís, ¿sí? Nos vemos. Vamos directamente de nuevo al piso. ¡Guau! ¡Guachi! ¡Guau! ¿Qué dice este hombre? Yo no lo puedo creer. ¿Qué opinas, Pepe? ¿Y qué opino? Que nunca mejor dicho, guau chiun guau, como decís vos, Felisa. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo creer, no he querido tener vida para poder escuchar esto. Todo bien, cada uno que piense lo que quiera, pero basta de esto, los antivacunas. Escúchame, la Sabinoral, ¿cuántas vidas han salvado? La del ébola, la de tantas vacunas que nos han salvado, las penicilinas y tantos remedios y todo eso. Por favor, ¿qué le decimos a la gente? Nadie más toma remedio, nadie más se vacune, nadie más todo, que con el yuyito no vamos a andar todo bien. No, estoy ofuscado, mira. Y ahora sí, vamos a mandar un saludito. La noticia viene desde el deporte y queremos saludar a nuestros queridísimos Pumas que le ganaron a los All Blacks. ¡Cámate! ¡Ay, cómo me gustan los All Blacks! ¡Me encanta! Me encanta el rugby porque mi marido Eusebio juega al rugby y mi hijo juega al rugby. Todos mis hijitos juegan al rugby y Tucumán rugby. Así que un abrazo enorme y por supuesto nuestro queridísimo Sánchez, que es bien tucumano. ¡Nico Sánchez! Que metió todos los trae, una cosa impresionante, maravilloso. Aplausos para los Pumas, aplausos, Pepe. Aplauso para los Pumas y para todos los deportes del ámbito nacional, por supuesto. Aunque vos no sé, porque vos simpatizas mucho con, ¿sabes qué? Con Estados Unidos de Norteamérica, Felisa, y ahora te alegras por los Pumas, y por, no sé, vos sos medio panqueca, ¿no? ¡Ay, Pepe! No me vas a quedar mal delante del público. El público sabe que yo soy bien tucumana. Mira, estoy de naranja. Me viene Orange, muy seleccionado naranja tucumaño, Pepe. Bueno, y ahora sí. ¿Qué va a ser? Lamentablemente llegamos al final de este programa, como siempre les decimos, el tiempo en televisión es tirano. Hasta aquí llegamos con Futurama Tucumano. Yo soy Felicita Aspa de la Tower. Y yo soy Pepe Reneguete. Veo el canal rural, vivo en Barrio El Bosque y bailo el tango y la milonga. ¿Ya está, director? ¿Se cortó? ¿Ya está? Ay, bueno, mi teléfono. Y debe ser el tuyo, Pepe, no sé, fíjate. Espera. Atendé. Que justo en el aire. Hola. Ay. Sí, acá el señor Reneguete, Pepe Reneguete habla. Hola. Ay, qué aburrido. Hola, ¿quién? ¿Qué? No, ¿qué? A ver, pero sí, aquí la tengo, compañera mía aquí del noticioso. A ver, espere. ¿Qué pasa? Para vos, ¿quieres ver mi teléfono? No sé, Pepe. Y no dice sé. Felizas de la Tower, sos vos para vos. Puede ser, no Echale coso. A ver. Hello. Ah, sí, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Sí, perdón, sí, es que no, le había olvidado a mi secretario decirle que le iba a llamar. Sí, no, ¿qué quiere? Ah, me hablas por el tema sí, bueno, de la vacuna, sí, bueno, escuchame una cosa, para un cachito. Nada, Pepe, son cositas que yo estoy hablando con la gente, yo se ha confundido, no tengas problema. Sí, escúchame, yo tengo ahí la subasta. Estamos subastando las vacunas, sí, son 300.000 nada más. ¿Cuánto ponés? ¿Cuánto ponés? No, depende de lo que pongas. ¿Cuántos dólares ponés? Bueno, si tenés $200.000 por vacuna, bueno, hay gente que está ofreciendo más, no sé cuánto queremos. Felisa. Bueno, 500.000 puede ser. Bueno, yo te anoto con 500.000, no sé, vamos a ver cómo puja. Hay que ver cómo puja la vacuna, porque estamos haciendo mesas para ver a quién le toca la vacuna y a quién no. El que más pone guita, el que más pone dólares, más vacuna tiene. Pero Felisa, ¿de qué estás hablando? No te hagas problema, Pepe. Bueno, gracias, besito. Después te va a llamar a mi secretario, Pepe, si él te va a anotar. Dale, y lo pasás, sí, no me lo depositas de la cuenta porque si no la salta todo. No, me lo pones en una bolsa y yo después te lo mando a buscar. Pero Felisa. Un beso, dale mi amor, besos, chao, cuídate, ¿no? Pero escuche, Felisa, ¿qué haces vos dando mi teléfono hablando de qué? Pero vos das mi teléfono. Y por encima que estoy escuchando que estás por vender vacuna. No, Pepe. ¿Qué vos querés que yo termine preso? Vos sos una atrevida. Ay, Pepe, qué exagerado. ¿Yo sabe qué voy a...? No, Pepe, es una cosita así como para que la gente sepa que puede conseguir la vacuna un poquito más rápido. Pero de lo ¿por que qué no llega. mi teléfono? ¿Por qué no? Bueno, Pepe, porque yo le doy a la gente para que la gente sepa de que vos sos una atrevida y yo no sé, yo a ver si le pongo la renuncia aquí a los de este canal. Pepe, no te pongas tan nervioso. Ay, qué nervioso que se pone. Bueno, che, tampoco es para tanto. Algunos tendrán las vacunas primero que otros, depende de cuánto, ¿no? Gatillen. La tiene clara, Felicita. Bastante. La argentinidad del palo, ¿no? Sí. Argentina de El ley, tema en este caso. cuándo cae la FIT, cuándo no, a dónde depositar. ¿Cómo? Que espero que no esté dando ideas, Tiene Felicita. mucho mundo, Felicitas. Y el mundo donde se mueve. Exactamente. Pero bueno, dejemos ahí, pues si no nos metemos en camisa de 11 varas. Nos despedimos, Jota. Llegamos al final de la nueva edición de Periodismo Sin Barbijo. Bueno, lo esperamos el próximo miércoles, donde vamos a tener más temas para debatir, de esos que le interesa, que le importa a la gente y con las voces de los expertos. Antes de despedirnos, como siempre, les recordamos que estamos en las redes sociales, Twitter e Instagram, nos buscan como Periodismo Sin Barbijo. Será hasta el próximo miércoles, entonces. Que tengan una buena semana, hasta el próximo miércoles. Adiós. Chao.